Saludos y excelente tarde, comunidad y amigos Evolution Fitness. Como siempre, un verdadero placer compartir información para ustedes en nuestro canal de YouTube. Pues muy bien, vamos a seguir con el tema de las poblaciones especiales y el día de hoy quiero platicarte acerca del sobrepeso y de la obesidad. Recordemos que de acuerdo al Colegio Americano de Medicina del Deporte, se define como población especial aquel sector que requiere para sus entrenamientos características muy específicas para poder desarrollarlos. Dentro de estas clasificaciones encontramos que la obesidad y el sobrepeso se encuentran en las enfermedades metabólicas, al igual que diabetes, al igual que hipertensión y que el síndrome metabólico, entre otras. Muy bien, debemos de entender primero qué es la obesidad o cómo podemos definir a esta patología. Se refiere a un acúmulo excesivo o bien anormal de tejido graso en el organismo y el cual obviamente va a ser perjudicial para el sujeto. Por otro lado, debemos entender también que es una enfermedad crónica y progresiva que va a afectar al individuo tanto a nivel social, biológico y psicológico. Hay clasificación en el caso de la obesidad. Tenemos así que puede ser obesidad en grado 1, grado 2 y grado 3. Esta clasificación está dada considerando el índice de masa corporal. Por ejemplo, en la obesidad del tipo grado 1 tenemos que el IMC del sujeto va de 30 hasta 34.9 y así va incrementando en 5 unidades para catalogar ya sería la obesidad en grado 2 o bien en grado 3. Esa es la clasificación que se nos marca de acuerdo a la obesidad. Quiero platicarte también un poco acerca de cuál es el panorama tanto a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país. Recordemos que el día 4 de marzo se da como el Día Mundial de la Obesidad. Los últimos datos que tenemos, considerando esta información que nos aporta el Día Mundial de la Obesidad, se estima que actualmente a nivel mundial existen 800 millones de individuos que están cursando con problemas de obesidad. El panorama evidentemente es muy desolador, ya que para el 2030 se hace la proyección que serán alrededor de 1.000 millones de individuos con el problema de obesidad. Asimismo, se establece una estadística la cual nos dice que también para el año 2030, 1 de cada 5 sujetos, sexo femenino en este caso, van a ser propensos a desarrollar obesidad y en el caso de los varones, 1 de cada 7. Entonces es un problema realmente grave que debe de tomarse en cuenta y que debe de atenderse. Obviamente la parte de la actividad física y entrenamiento es fundamental para poder combatir a esta patología. En el caso de nuestro país, México, desafortunadamente contamos con el 5º lugar del cual no podemos estar nada orgullosos de pertenecer a esta clasificación. Muy bien, ahora, en el caso del entrenamiento, yo quiero compartir contigo cómo se han establecido las sesiones, cuáles son los parámetros y los componentes de la carga para poder asesorar a un sujeto con estas condiciones. Se tienen referencias a nivel nacional, la norma 008 que nos habla de la obesidad. Esta norma realmente te especifica algunos lineamientos. Te da, por ejemplo, una indicación que debes de asesorar a este sujeto con una frecuencia de 2 o 3 sesiones por semana y en una duración aproximadamente de 20 o bien hasta 60 minutos en cada una de las sesiones. Esta misma norma nos indica que debemos de utilizar ejercicios que nos incrementen un gasto calórico y te sugiere el uso de ejercicios multiarticulares. Entonces realmente es una norma que nos está dando información valiosa. Por otro lado, en una especialidad que yo cursé en el año 2018, se nos dio información acerca de las poblaciones especiales. Y aquí se nos establecen un poco más específicos los componentes de la carga. Para el caso del entrenamiento de la fuerza, se nos indica que debemos también asesorar al individuo en sus sesiones con ejercicios multiarticulares. ¿Por qué? Porque vamos a generarle un mayor gasto calórico. La intensidad de trabajo para el caso de los elementos o ejercicios de fuerza, podemos iniciarlo con un 50% de su 1RM y conforme vayamos avanzando con las asesorías, podemos subirlo del 50 o incluso hasta el 80% de su fuerza máxima. Para el caso de su entrenamiento metabólico o cardiovascular, debemos de ser muy conscientes y estarlo monitoreando constantemente mediante la escala de percepción del esfuerzo, de la cual ya te hablé un poquito en los videos anteriores, pero recordando que dicha escala nos va del 0 al 10, considerando el 0 como un esfuerzo nulo y al 10 como un esfuerzo extenuante. Pues muy bien, para el caso de este sector poblacional, con obesidad sobre todo, vamos a estarlos monitoreando que se nos mantengan en una escala que vaya de 3
máximo 6. Debemos de mantenernos en esa escala de percepción del esfuerzo. Ahora bien, si yo quiero monitorearlo y la intensidad de trabajo para un entrenamiento metabólico, debo de mantenerlo aproximadamente al 40 o incluso 60% de su VO2 max. También se sugiere que para el caso del entrenamiento metabólico estemos trabajando con estos individuos de 2 a 3 sesiones por semana, obviamente cuando iniciamos a trabajar con ellos. Una vez que vayamos generándoles las adaptaciones fisiológicas como consecuencia de las sesiones del entrenamiento, podemos entrenarlo incluso diario, que eso sería lo más adecuado, ¿sale? Entonces, entre más movimiento tengamos con ellos, vamos a darles mejores resultados. ¿Cuál es lo que buscamos realmente el objetivo? La disminución de su porcentaje de grasa corporal. Y ojo con ello, no debemos guiarnos solamente si está perdiendo peso. El peso corporal total realmente no va a ser un buen indicador. ¿Por qué? Porque una de las contraindicaciones para este sector poblacional precisamente es ese monitoreo de sus componentes de la composición corporal. Si el sujeto en una semana está perdiendo más de 4 kilos de peso corporal total, ojo, no solamente te está perdiendo tejido graso, te está perdiendo probablemente masa muscular. Y recordemos que la masa muscular o bien la masa magra es la que se va a encargar de mantener el metabolismo activo. Entonces no me conviene que esté perdiendo este componente de su composición corporal. Ese es un dato de suma importancia. Repito, debo enfocarme en su reducción de su porcentaje de grasa, ¿ok? Ahora bien, por otro lado también debemos de ser conscientes de las características propias de este sector poblacional. Debemos de minimizar hasta la medida de lo posible el estigma social con el que se cursa. ¿Por qué? Imagínate que tú estuvieras en esa condición. En ocasiones, las máquinas de un gimnasio, de la sala de musculación, traen obviamente medidas estándar, pero imagínate un sujeto, estamos hablando quizás de 130 kilos, es totalmente incómodo para él, a lo mejor no cabe correctamente en esa máquina, le queda incómoda. Si estamos en una sala de clases grupales, a lo mejor el espacio que le estoy brindando no es el suficiente para este individuo. Entonces de ahí que te hago énfasis en que debemos disminuir hasta donde nos sea posible este estigma social, ¿sale? Lo mismo para el caso de su valoración de composición corporal. Existen las cintas antropométricas más grandes de las que manejamos para un sujeto convencional. Si no tienes este equipo, realmente no te sugiero que te atrevas a hacer una valoración de composición corporal. Lo vas a poner en un entorno bochornoso realmente y demasiado incómodo para él. Entonces aguas con esas, con esas cuestiones, ¿no? de la parte social hacia el individuo. Debemos de estar conscientes de lo que estamos trabajando. ¿Qué debemos buscar en el caso de los ejercicios? Como te hacía mención hace un instante, ejercicios multiarticulares. Debemos combinarlos. Entonces puedo hacer un tipo de circuito incluso en una sala de musculación. Puedo armar un circuito entre 6 a 8 estaciones y puedo ir combinando tanto trabajos del tren superior como el tren inferior, e incluso si tengo cerca el área de cardio, lo puedo llevar a un trabajo de elíptica o bien de caminadora durante 2 o 3 minutos. Si te das cuenta, estamos trabajando la parte de la fuerza, la parte del entrenamiento metabólico, y esto, como también te he hecho mención en videos anteriores, lo conocemos como entrenamiento concurrente, la combinación de ambos factores, lo cual se ha demostrado que nos va a dar un mejor resultado para la reducción del tejido graso de este individuo. Por otro lado, también se nos maneja el hecho de trabajar sesiones intermitentes con ellos, lo que sería un HIIT. Claro que se puede hacer, pero ojo, primero tengo que adaptarlo. Lo ideal sería primero trabajar con la parte metabólica mediante métodos continuos o bien mediante circuitos funcionales, donde yo active de una manera más apropiada su metabolismo, y posteriormente, una vez que esté más adaptado, por supuesto que puedo llevarlo a una sesión de HIIT. Entonces, que debo también cuidar muchísimo con ellos, sus articulaciones. No puedo llevarlos evidentemente a ejercicios, saltos ni cosas por el estilo donde esté comprometiendo articulaciones, sobre todo de rodilla e incluso de tobillo. Este problema de la obesidad realmente se nos ha incrementado desde la década de los años 80 y sigue su curso, desafortunadamente. ¿Cuál es uno de los puntos negativos que tenemos en la actualidad? Los productos milagro que se ofrecen en el mercado, donde te prometen bajar un número considerable de kilos en 1 o 2 semanas. Entonces esto nos está acrecentando el problema. No sabes ni qué productos son y qué es lo que vas a estar perdiendo. Si vas a estar perdiendo grasa realmente, si estás perdiendo glucógeno, si estás perdiendo agua, si estás perdiendo electrolitos. Entonces,
ojo con ese tipo de productos milagro que se ofrecen. Esto va muy de la mano con también los famosos retos de 20, 21 días o 30 días, donde se ponen en riesgo muchas veces a este tipo de población por el alto impacto con el cual se están trabajando. Entonces, ojo con todo lo que estamos trabajando, con lo que estamos consumiendo y sobre todo ser conscientes de las condiciones de este tipo, de este sector poblacional. Pues muy bien, espero que esta información haya sido de utilidad para ti. Si conoces a alguna persona que tenga esta patología, por favor comparte la información con ellos. De igual manera te hago la atenta y cordial invitación para que conozcas nuestras actividades en Evolution Fitness, donde cuento con la certificación en el manejo de las poblaciones especiales y tengo todos los cuidados para poder asesorar a este sector poblacional y evitar poner en riesgo hasta la medida de lo posible su integridad física. Pues muy bien, te deseo una excelente tarde. Saludos.